historia. Bueno, qué privilegio estar aquí, hermanos. Qué gusto poder verlos, poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Quisiera contarles una pequeña historia. Para los que no saben, yo trabajo como consejero y hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con una persona que estaba sufriendo una fuerte adicción. Una adicción a los videojuegos. Pero no estoy hablando de una persona que jugaba en sus tiempos libres, sino una persona que era su prioridad jugar. Podía jugar toda la noche. Se levantaba en la mañana después de haber descansado un poco y seguía jugando y jugando y jugando. Todo lo que le importaba era eso, jugar y jugar. Dejó la universidad, no podía trabajar porque jugaba todo el tiempo, empezó a endeudarse. Ustedes saben cómo son los vicios, ¿no? Cómo son las adicciones que te consumen tanto, te piden tanto y te dan tan poco. Entonces esta persona, empezamos a trabajar juntos y a escarbar con la ayuda de Dios qué era lo que le causaba esta adicción. Y pasaron años. Y gracias a Dios esta persona fue sanando poco a poco. Sin embargo, había algo que todavía no lo soltaba. No podía salir de esa adicción. Entonces, un día, gracias a Dios, después de oración, después de dependencia en el Señor, finalmente el Señor reveló la verdad. Entonces, Él se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Me dice, en el juego yo tengo nueva armadura cada vez. En el juego subo de nivel. En el juego crezco, me desarrollo y puedo enfrentar a otros villanos más fuertes. Cada vez soy mejor. Pero en la vida real, cuando termino de jugar, estoy estancado. Tengo miedo. No sé a dónde ir, me siento perdido. ¿Qué hago? Tengo desafíos frente a mí que no me animo a enfrentar y no puedo avanzar. Entonces me frustro y vuelvo a jugar en mi refugio. Y es que parece ser, queridos hermanos, que todos nosotros como seres humanos tenemos un deseo muy grande por avanzar. Parece que dentro de nosotros hay un impulso que nos mueve siempre a querer desarrollarnos un poco más, a crecer un poco más. Y si no me creen, vean las Olimpiadas, vean los deportes. Los deportistas celebran que lograron un segundo más rápido, un poco más alto, un poco más fuerte, un poco más grande. Y todos que estamos viendo eso, celebramos con ellos porque compartimos ese mismo deseo, crecer, avanzar. Alguno tal vez me dice, yo no veo deportes. Entonces veamos los académicos. Primero estamos en el colegio, luego la universidad. Luego, ¿qué viene después de la universidad, hermanos? ¿Quién me ayuda? Un diplomado, un poquito más humilde, perdón, hermanos. Pero sí, el diplomado, luego la maestría, luego un PhD. Y hay personas que tienen 2 PhD, ¿no? Yo he conocido a algunos y me he quedado así mirándolo como, ay, ¿cómo lo hiciste, no? Wow, es que nos asombra. Y compartimos ese deseo de querer avanzar en la vida. Sin embargo, hay ocasiones donde se presentan grandes obstáculos, grandes desafíos que nos cuesta superar, que nos detienen, que nos dan miedo, que los vemos y decimos, esto es más grande que yo, no puedo con esto. Quiero decirte, querido hermano, si tú estás viviendo frente a un gran desafío, si tú estás viendo un obstáculo en el camino que no te está permitiendo avanzar, que estás postergando, evitando enfrentar este obstáculo,
O tal vez conoces a alguien que está atravesando un momento así en su vida. Déjame decirte que hoy la palabra de Dios tiene algo para decirte. Les invito a todos, queridos hermanos, vamos al libro de Josué, capítulo 3. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces, Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes: Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: A partir de hoy, empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como lo estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, 1 de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Muy bien, ese es el texto que vamos a estudiar hoy día y que nos va a guiar en este camino. Les voy a resumir un poco de qué se trata. Si podemos poner por favor la presentación. El texto trata de que el pueblo de Israel finalmente está frente a la tierra prometida. Hemos estado estudiando tanto tiempo este caminar del pueblo de Israel por el desierto. Han pasado 40 años, una nueva generación, y finalmente estoy frente a la promesa de Dios. Tanto lo he esperado, tanto he querido, tanto me han hablado, y ahora al fin puedo verla. Todavía no puedo tocarla, está cerca. Pronto voy a poder pisar esa tierra y disfrutar de la promesa de Dios en mi vida. El pueblo de Dios está expectante, pero hay un problema.
Según lo que hemos escuchado ahorita en el texto, hermanos, ¿cuál creen que es el problema? Hay un obstáculo en medio de la promesa y el pueblo de Dios. ¿Cuál será? El río Jordán. Excelente. El río Jordán. Si podemos poner la presentación, gracias. Bueno, el río Jordán en ese momento representa un obstáculo que no permite al pueblo pasar. ¿Por qué? No es que era un riachuelo que uno podía pasar con unos buenos zapatos. No, ni podía siquiera saltarlo. Este río Jordán era enorme, aproximadamente 100 metros de ancho y hasta 3 metros de profundidad en una temporada normal. El texto nos narra que vamos a ver en el versículo 15, dice así. Dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. Es decir, este obstáculo no era cualquier obstáculo en este momento. El río empezaba a bajar desde las montañas y a medida que iba bajando iba tomando más fuerza y más fuerza. En el tiempo de la cosecha, el río se desbordaba. El anterior, por favor. Uno más. Excelente, gracias. El río se desbordaba, es decir, dicen los estudiosos que llegaba la anchura hasta de 2 kilómetros. Imagínense 2 kilómetros y hasta 4 metros de profundidad. Es decir, el pueblo de Israel está frente a un obstáculo que da miedo. Un obstáculo que representa un peligro, no solo de que te puedas, que te pueda llevar al río, sino de que puedes morir. Ahí pueden ver una foto del río Tolavi, si no me equivoco, que está en Tiquipaya. Yo vivo por Tiquipaya, hermanos. Yo sé lo que es ver un río en turbión, un río desbordado. Se escucha el agua, ¿no? ¿Cómo se escucha el agua cuando el río está en turbión? Y las piedras. Y uno ve eso y dice, voy a pasar por ahí, a ver, digan, a ver quién va a pasar por ahí. Nadie, ¿no? Si alguien se anima, no lo volvemos a ver. O sea, es un obstáculo a tomar en cuenta. Una vez estábamos con unos amigos subiendo una montaña y nos agarró la lluvia en la montaña. Y ahora hay que bajar, ¿por dónde bajamos? Y empezó el río que estaba en la montaña a llenarse de agua. Y era el único camino. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo pasamos? Uno dice, yo he visto en TikTok, creo que vio, no sé dónde, pero hay que hacer una cadena humana. Nos agarramos y uno va pasando mientras los más grandes están agarrándose. Entonces, ya, pues es aquí o dormir aquí, pasar la noche en el cerro, en el frío, en la lluvia. Hay que hacerlo, vamos a pasar. Entonces nos ponemos, cadena, empezamos a entrar el agua, las piedras golpean, ¿no? Y estás ahí. Y uno de los más chiquitos, digamos, flaquitos, empieza a cruzar y se resbala. Se resbala, nos agarra de los pies, el agua se lo estaba por llevar. O sea, una experiencia de terror, una experiencia que da miedo. Al final, no se preocupen, lo pudimos recoger, salimos todos, llegamos vivos, aquí estoy, hermano. Pero el tema es que una de las características del obstáculo que está viviendo el pueblo de Israel es que este obstáculo es un peligro, es una amenaza y da miedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo para pasar? ¿Qué puede hacer el pueblo para al fin poder tocar la promesa de Dios? Bueno, el texto nos dice. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. Una de las palabras que más se repite en este texto es la palabra el arca del pacto. 10 versículos de 17 que hemos escuchado repiten arca del pacto, arca del pacto, arca del pacto. Eso significa que esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué era el arca del pacto? ¿Hay alguien que no sepa qué era el arca del pacto? Por favor, levante la mano, hermanos. 1, wow, estoy entre eruditos aquí, hermanos. 2, 3, ok, bien. El arca del pacto
era una especie de cofre que Dios le hizo construir a su pueblo. En este cofre estaban guardadas las cosas que Dios le había dado a su pueblo. Por ejemplo, el maná. El maná estaba guardado en esta arca. ¿Qué representaba el maná? Que todo el tiempo que estuvo el pueblo en el desierto, Dios fue su sustento. Siempre hubo alimento. Era su proveedor. ¿Qué más estaba en el arca? ¿Quién sabe? A ver, todos, la mayoría aquí sabe qué era el arca. ¿Qué más había en el arca? Las tablas de los mandamientos, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en esta arca y este representaba la promesa que Dios le había hecho al pueblo. Así quiero que te comportes, y si lo haces, te voy a entregar la tierra prometida. Hay un pacto, hay una promesa en esa palabra. ¿Qué más había? Una cosa más había. ¿Perdón? Sí, la presencia del Señor, pero había algo más que podías tocar. La vara de Aarón, gracias hermano Roberto, así es, la vara de Aarón y de Moisés, que representaba el poder de Dios, que los ayudó en varias situaciones y dificultades. Por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y atrás estaban los egipcios que venían y los iban a destruir. ¿Qué hace Moisés? Levanta la vara. ¿Y qué pasa? El Mar Muerto se abre, ¿no? Entonces, esto representaba el poder de Dios y cómo Dios ayudó a su pueblo con su poder en todas las dificultades. Pero como bien lo dijo la hermana Sonia, lo que principalmente significaba o representaba el arca del pacto era la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Y porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, ellos podían pasar el obstáculo. Sin presencia no se pasa. El obstáculo es muy grande. Hemos recordado el río en Turbión. Esto no se puede pasar así nomás. O sea, en realidad me supera, por más que yo dé mi mayor esfuerzo. ¿Hay algo, hermanos, con lo que estemos luchando fuertemente? ¿Hay algún obstáculo en nuestra vida que no podemos atravesar y que nos está deteniendo? Y nos esforzamos y otra vez caemos. Y otra vez. Y aquí estoy yo de nuevo. ¿Cuándo voy a superar esta situación? Bueno, el texto nos dice que el primer requisito era la presencia de Dios. Sin presencia de Dios no se pasa el obstáculo. Adelante, por favor. La segunda cosa que nos dice el texto, que era muy importante para poder pasar este obstáculo, era la fe. Si bien Dios iba a dar el poder y todo lo necesario para que pueda pasar el obstáculo, era necesario que el pueblo lo crea. Era necesario que el pueblo confíe, que vea el arca a la distancia y diga: ahí está, Dios fue nuestro sustento, Dios fue nuestro protector, Dios es quien nos ayuda, Dios está entre nosotros. Sí. ¿Y cómo demuestro esa fe? Lo primero que vamos a ver es que el pueblo tenía que demostrar esa fe avanzando. Veamos el versículo 3. Dice así: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Uy, aquí se va a poner complicado, hermanos. Porque la fe requiere, primero acá dice, abandonar. ¿Abandonar qué? ¿Qué tenía que abandonar el pueblo de Israel? Tenía que abandonar el desierto. ¿Y qué significaba el desierto? Significaba algo conocido. Algo donde ya tengo el control. ¿Por qué? 40 años, hermanos. Algunos nacieron en el desierto, han crecido en el desierto, saben por dónde moverse, conocen la tierra, saben cuándo va a llover, saben dónde encontrar ciertas cosas. Puede ser que sea el desierto, no me gusta mucho, pero tengo control.
lo conozco. El texto está diciendo que el pueblo, si quería llegar a la tierra prometida, tenía que abandonar el desierto. Tenía que abandonar lo conocido, aquello donde tiene control. Y no solo eso, sino que además dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. No solo es abandonar lo que conozco, sino ir hacia lo incierto, ir hacia donde nunca he estado, ir hacia donde no tengo ningún control. ¡Qué obstáculo, hermanos! Estoy seguro que aquí más de uno está pensando en uno en particular. ¿Qué es eso que te da miedo avanzar? ¿Qué es eso que te pide abandonar? ¿Qué es eso que te exhorta a que vayas hacia lo desconocido? Hacia donde no tienes control, hacia donde no eres el mejor. Entonces la fe se va a ver manifestada en que el pueblo de Dios va a tener que avanzar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para mencionarles el título de la prédica. El título de la prédica se llama Si Dios avanza, nosotros avanzamos. Bien, otra característica que también tenía que hacer al avanzar eran los sacerdotes. Dice el texto que Josué le dice a los sacerdotes, ustedes levantarán el arca, irán por delante, y cuando pongan los pies sobre el río en turbio, se mojen sus pies, la presencia de Dios va a abrir el río, lo va a abrir. El pueblo tenía que mirar eso, pero los líderes, los sacerdotes, tenían que dar el primer paso. Tenían que mojarse los pies. Y solo cuando se mojaran los pies iba a ocurrir el milagro. Tenían que enfrentar primero ellos este gran obstáculo. ¿Cómo más vamos a ver manifestada la fe? Por favor, prepararse. Versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, bueno, ahí dice, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 5. ¿Qué significa santificarse? Otras versiones dicen conságrense, otras dicen prepárense. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana cosas maravillosas. Santificarse en esos tiempos era lavarse sus vestiduras, era apartarse, era cumplir ciertos rituales que demostraban la fe del pueblo. ¿Qué fe? En que mañana Dios hará cosas maravillosas. Me preparo hoy porque mañana Dios hará cosas maravillosas. No ha sucedido todavía, pero lo creo. Entonces me preparo. La promesa de Dios va a llegar. Va a llegar un momento donde la voy a poder palpar, la voy a poder disfrutar. Sí, tal vez no ahora, pero ahora me preparo. ¿Por qué? Porque lo creo. Va a llegar. Me santifico, me consagro para el momento que llegue. Entonces me preparo. Así también se manifiesta la fe del pueblo, porque dice que el pueblo lo hizo, se preparó. Una más, por favor. Otra característica de esta fe que vamos a ver, que es el entusiasmarse. Esta es una de las cosas que más me habló el Señor cuando estudiaba este texto. Dice que Josué le dijo, santifíquense, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. En versículo 10 dice, y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los jebeos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y todos los seos. El arca del pacto, que pertenece al Señor de toda la tierra, cruzará el Jordán frente a ustedes. Entusiasmarse, ¿por qué? La fe es entusiasmo, ¿por qué? Vemos a un Josué que ve el obstáculo, da miedo el obstáculo. Nunca lo he pasado, voy a ir por un camino que nunca he recorrido. ¿Y qué dice Josué? Mañana Dios hará cosas maravillosas. Josué está emocionado, Josué está entusiasmado.
Josué declara y dice, Dios va a hacer grandes cosas. Cuando fueron los 10 espías a ver la tierra prometida, los 2 espías, 10 dijeron, son muy grandes, nos van a ganar. Josué y Caleb dijeron, si Dios dijo, lo va a cumplir, vamos a ganar. Qué liderazgo el de Josué. Un liderazgo lleno de fe, que ve el obstáculo y ve optimismo, entusiasmo. Oh, sí, es grande, pero mañana Dios hará cosas maravillosas. ¿Lo creemos? Creemos que en esta situación tan difícil que estamos viviendo en el país, mañana hará Dios cosas maravillosas. Alguien me podría decir, Carlos, dame dólares y te voy a creer. ¿Has visto cómo está la política? ¿Has visto cómo está la economía? A ver, si uno quiere invertir en algo, todo el tiempo está pensando, ¿y si mañana se cae el país y pierdo todo lo que invertí? ¿Qué va a ser de mí a 20 años? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a pasar? Tengo miedo. Pero Josué veía el conflicto y decía, mañana Dios hará cosas maravillosas. Continuemos, por favor. El tercer aspecto necesario para poder pasar este obstáculo. Hemos visto, ¿cuál era el primero? ¿Quién se acuerda? La presencia. Sin presencia, hermano, esto recuérdenlo, sin presencia no se pasa. Es necesaria la presencia de Dios entre nosotros para poder pasar el obstáculo. Segundo, fe. Y tercero, comunidad. Vamos a leer. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Otra versión dice por tierra seca. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el río Turbión? Y de repente, tierra seca. O sea, ni siquiera húmeda, seca. Qué tremendo milagro. Y dice que los sacerdotes llegaron, se mojaron los pies, se abrió el río, se pararon en medio y esperaron que por lo menos 2 millones aproximadamente de personas que eran en ese momento los israelitas cruzaran. O sea, no era un sendero, era por lo menos una avenida de doble vía la que se abrió. Y los sacerdotes esperaron, todos tenían que cruzar. No fue un liderazgo que Josué podía haber dicho, chicos, yo ya pasé, tuve fe, nos vemos allá, a ver si vienen. Ni fue de los sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, levitas, tenemos el arca, sálvese quien pueda, nosotros vamos a pasar. No, este obstáculo se pasa en comunidad, se pasa juntos, se pasa en equipo, se pasa en grupo, se pasa como pueblo. Entonces, nosotros ahora al entender estos 3 aspectos, pensamos y decimos, a ver, ¿qué voy a hacer más tarde? ¿Cómo voy a superar este miedo que tengo? ¿Cómo voy a superar este obstáculo por el que estoy pasando? Tengo un gran desafío frente a mí, Señor. Estoy esperando tu promesa. ¿Cuándo voy a poder tocar tu promesa? Ya no quiero evadir más, no quiero procrastinar más. Quiero enfrentarlo. Quiero ir, quiero avanzar. Ya no quiero estar estancado. ¿Qué hago? ¿Qué decía Josué 3? A ver, vamos a hacer algunas aplicaciones que nos van a ayudar a llevarlo esto a la práctica. Por favor. La primera aplicación está en el versículo 9. Dice así: entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene para decirles. Primera aplicación: acércate y escucha. Acércate a la presencia de Dios y escucha. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿por dónde camino? Señor, ¿con quién camino? ¿Cuándo, Señor? Acércate y escucha.
Y alguien podría decirme, pero Carlos, a mí Dios, la presencia de Dios, ¿has visto mi vida? Si te contara. ¿Acaso no fue Jesús quien venció el mayor obstáculo para acercarnos a la presencia de Dios? ¿No fue el sacrificio de Cristo en la cruz que al morir nos perdona? Y ahora tenemos, dice en Romanos, acceso libre a la presencia de Dios. Acérquense confiadamente a su presencia, pues ahora somos hijos. El obstáculo ha sido vencido. Entonces, quiero pasar el obstáculo. ¿Qué necesito? Acercarme a su presencia. Estoy luchando con algo hace tiempo y no hay cambio. Acércate a su presencia. Acércate y escucha, porque tienes libre acceso. Segunda aplicación. Ten entusiasmo en el porvenir. Josué dijo, Jehová hará mañana cosas maravillosas entre nosotros. ¿Cómo estás viviendo tu proceso? El pueblo de Israel tuvo que salir hacia la tierra prometida, pero primero tuvo que pasar por el desierto. Hubiera sido lindo decirle, Señor, ¿por qué el desierto? Tanto camino. De una vez teletransportame de aquí ya estoy en la tierra prometida. ¿Por qué no puedes hacer las cosas más fáciles? ¿Por qué tienes que tocar estas áreas de mi corazón que me cuestan tanto? ¿Por qué este proceso tiene que ser tan complejo? Y lo digo por mí, hermanos, porque varias veces y empieza, ¿no?, el pesimismo, la queja. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Pero Josué, ¿qué nos enseña? Veo el obstáculo, veo la dificultad, pero mañana será maravilloso. Hoy la estoy pasando así, está difícil, estoy pasando por el desierto, pero mañana será maravilloso. Lo creo. Y vivo el proceso de una forma optimista. Vivo el proceso con entusiasmo. Vivo el proceso con fe. Porque Dios hará mañana cosas maravillosas. Segunda aplicación. Y tercera aplicación, hermano. No estás solo. Este joven del que les comentaba buscó ayuda. Buscó la presencia de Dios. Y hoy es libre. Es libre de esa adicción. No fue necesario hacerlo solo. Nosotros todos avanzamos como comunidad. Y Dios en medio de nosotros. No tengo que atravesar el obstáculo solo. Tengo que más bien reconocer que este obstáculo me supera. No se trata de que tome más cursos, de que me esfuerce más, de que entrene más duro, de que sea más disciplinado. No. No es necesario solo. Podemos buscar ayuda. Podemos ver al compañero al lado y decir, ¿sabes qué? Caminemos juntos. Yo también tengo un obstáculo que atravesar. El pueblo lo pasó de una forma acompañada y en comunidad. El pueblo estaba organizado. Habían líderes que guiaban al pueblo. Dios guiaba a los líderes. El pueblo seguía a los líderes. Estaba ordenado y avanzaban juntos. No es necesario atravesar esto solo. Podemos ver también a los líderes. Hay líderes que ya se están mojando los pies. Puedo acercarme a uno. Quizás como comunidad puedo pensar en algo. Nosotros como iglesia hemos alguna vez mencionado la posibilidad de buscar otro espacio. Allá algunas personas apenas pueden verme porque hay unos pilares y cuando la iglesia se llena no se ven ni las diapositivas. Nos vamos a mudar de iglesia. Vamos a vender esto y vamos a ir a otro lado. ¿Qué hacemos? Acérquense, escuchen. ¿Qué hacemos, Señor? Manifestamos
Donde sea que vamos o nos quedamos, lo que Dios diga, mañana será maravilloso. Y avanzamos juntos, todos, viendo los líderes. ¿Dónde dice que el Señor vamos? Vamos. Hay que abandonar lo conocido, lo hacemos. Hay que ir hacia lo desconocido, lo hacemos. Caminamos juntos, en comunidad. Hermanos queridos, les invito a todos que nos pongamos de pie. Por un momento, les ruego, hermanos, cerremos los ojos y pensemos y tratemos de imaginar, usemos la imaginación que Dios nos ha dado para ver el obstáculo que tenemos enfrente. ¿Qué es eso que me cuesta, que me está costando tanto? ¿Qué forma tiene? ¿Es un gigante? ¿Es un río? ¿Es un monstruo? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pongo a este obstáculo? Quiero avanzar. No me quiero quedar estancado, pero hay un obstáculo. ¿Qué nombre le pongo? Y empieza a pedirle al Señor. Empieza a acercarte y escuchar. Tienes libre acceso. Cualquiera sea tu situación, tienes libre acceso. Ayúdame a pasar, Señor. Abre caminos, Señor. Quiero enfrentar esto. Quiero vencer esto. Quiero tocar tu promesa. Quiero disfrutar tu promesa. Confío. Y vamos a comenzar una alabanza. Y solo quiero decirles una estrofa de esta alabanza que me llamó mucho la atención, para que cantemos entendidos en lo que estamos cantando. La letra dice así: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro, en lo incierto caminaré. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Cantemos, hermanos, adoremos, alabemos al Señor y llenémonos de la fe necesaria para avanzar, porque si Dios avanza,